Por fin llegó la hora del vino. ¡Salud! ¡Salud! Pues hoy tenemos un tema muy ad hoc a estos tiempos, muy interesante, pero muy extenso, así que nada más vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Desde los inicios, hasta lo actual o lo que podamos saber, ¿no? Y nuestro tema es, ya nos vieron a todas, de brujas, o la brujería, o magia, este tema. Pues, bueno, no sé, cómo quieran que empecemos, hablando de la magia, bueno. Podemos comenzar hablando de los inicios de la brujería. Bueno, en este tema no de la brujería, sino los inicios de la cacería de las brujas y cómo surgieron también las brujas, ¿no? Bueno, a mí sí me gustaría tocar un poquito antes cómo en realidad esto, o sea, como tal las brujas, así como nombre brujas, sí es como de inicios del siglo XIX, ¿no? Pero antes de eso era como solo la hechicería y creo que es como, bueno, es que es muy largo, no sé ni por dónde empezar. Bueno, o sea, creo que van a poner como la herbolaria. Ajá. O sea, sí, bueno, son muy cercanas a esta onda de la naturaleza, de la luna llena, y pues hacían rituales. Ajá. Que también, o sea, no sé, siento que hay cierta similitud entre también culturas prehispánicas, pero, o sea, porque también, o sea, adoraban como al sol, a la luna, y Ajá. no sé. Bueno, todas estas culturas, pues también son como culturas paganas, en las que pues son politeístas, ¿no? O creen, pues, en muchos dioses, ¿no? En las culturas prehispánicas. En este caso de, pues, las brujas que se dio en la Edad Moderna, y fue de 1450, comenzó a 1750 aproximadamente, aunque el auge de la cacería de brujas pues se dio en 1500 a 1550, 1650 aproximadamente. Y pues como dices que realmente pues era más hacia las mujeres que hacia los hombres. También habían hombres que pues eran como señalados como brujos, pero en su mayoría eran mujeres y pues eran mujeres que, como dices, practicaban, querían descubrir la medicina y la curación a través de la naturaleza y de la herbolaria y todo eso. Pero pues ellas no eran como tan bien vistas porque pues a las mujeres en esa época se les veía como pues seres inferiores, que eran menos inteligentes que los hombres y pues no era así como el desarrollo de la medicina, era más aceptado para el hombre, ¿no? Y no para la mujer. Sí, pero es lo que les comentaba, o sea, porque empieza todo desde, sí empieza como en la Edad Media, o sea, principios, pero no se conocía como tal, como brujas, ¿no? Ni era, o sea, la cacería de brujas sí empieza en 1500, cuando sacan este libro, déjenme decirles el nombre. ¿Cómo es? Matthew Hopkins. Ah. Matthew Hopkins era el cazador como principal de las brujas. Bueno, yo estoy hablando de Europa, no sé de dónde están situados ustedes. Sí, comenzó en Europa y el libro se llama... Es que en Europa es como el auge, ¿no? Es como el lugar principal de todo esto. Él era como el principal cazador de brujas. Y en esa época, en 1951, sacan lo que es la Wicca. No sé si leyeron acerca de eso más o menos o saben. Este es como podría decirse como un tipo religión, y pero era una religión pagana, y de ahí surge el nombre, porque es Wicca,
bueno, para nosotros, y se abrevia como ya en inglés, witch, y ya ves que witch es algo así, ¿no? Como de bruja, y de ahí viene y surge el nombre tal como bruja. Antes de eso no existía el nombre como tal bruja, o sea, sí había como en contra de la magia o de los que practicaban la magia, ¿no? Pero pues sí eran más como hechiceros y este tipo de cosas. Y sí, efectivamente, a partir de ahí completamente fue femenino, o sea, se feminizó como este movimiento, ¿no? Como que a los hombres, pero antes de eso, a principios de la Edad Media, cuando empieza Aristóteles y todos estos filósofos sabios, empiezan como a estudiar todo, es cuando empiezan a dividir, como a nombrar todo, ¿no? O sea, antes de eso la magia era como no tan mal vista, pero cuando empiezan ellos a estudiar todo, dividen la magia en la magia natural, la magia blanca, la magia negra y todo esto. Entonces ahí es donde empiezan como a catalogar, ¿no? O sea, la magia natural eran todas estas transformaciones que ellos mismos yo creo que no comprendían, como el de un renacuajo, volverse rana y todo esto, o sea, en realidad pues sí. Pero en ese entonces era como magia, ¿no? Y pues la magia blanca es como lo que decía Vicky, ¿no? De todas estas que pues practicaban la herbolaria y sus chochitos, ¿no? Y estas cosas. Y pues ya la magia negra es cuando empiezan a ver que sí era como gente que una tenía que tener como mucho conocimiento y que no era nada más así, ¿no? O sea, que sí era gente que hacía como pactos con el diablo para poder, sí. ¿cómo se llama? Poder hacer la magia, ¿no? Sí. Y es cuando se empieza a pelear con la iglesia, porque antes no era como tan malo, porque se supone que hacían sus rituales, pero sus rituales eran como en nombre de Dios, ¿no? O sea, sí lo nombraban a Dios y sí era con este afán. A partir de ahí ya empiezan a ver que no podía tener que ver como con la iglesia, porque solo un alguien que tenía como pacto con el diablo eran los que podían hacer la magia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, les digo eso. Que los aquelarres, pues eran así, pues un grupo de mujeres que hacían sus, bueno, o sea, como que sus prácticas en el bosque. Entonces, que normalmente comían como plantas o cosas que contenían sustancias que eran alucinógenas, pero pues que usaban como que esas fiestas como para desahogo, como para, o sea, no era como para agradecer, o sea, no era tanto que fuera un ritual, pero con el tiempo pues esos rituales empezaron a deformar y ya fue cuando se empezó a salir como que el control, que empezaron a sacrificar pues animales, o sea, que empezó como que a sí, es que, por ejemplo, bueno, yo tengo entendido de que hay dos partes, ¿no? Hay mujeres que se dedicaban, como dicen, a la herbolaria, todo eso de pues la magia o sanar, pero no eran las parteras, por así decirlo, ¿no? O sea, eran mujeres que se dedicaban y que buscaban, ¿no? la medicina alternativa, por así decirlo, y otra parte que realmente sí eran las brujas, pues que ya hacían ese tipo de prácticas, de cultos en los que, como dice Judith, pues que tenían que tener el pacto con el demonio para comenzar, que tenían que hacer sacrificios y como dice Vicky, que pues comenzaron a hacer orgías, que ya tenían una libertad sexual pues, demasiado desenfrenada. Lo pagano, ¿no? ¿Cómo se llama? Herejía. Sí, es, ¿no? Pues, agregando que también, o sea, el cristianismo, bueno, la colonia, ¿no? O sea, todo se estaba colonizando. Ajá, y pues, o sea, predominaba la religión y pues ya saben, o sea, todo lo que desconocían, pues ya era como que brujería. Y se dice que, por ejemplo, las mismas personas tenían mucho peso en lo que decían. Entonces, si señalaban a una mujer que tal vez no tenía nada que ver, pero decían, no, es que
por ellas se están muriendo las vacas o por ellos se está quemando el sembradío, o sea, terminaba pues ya sacrificando. Sí, para los que no. Es cierto, cuando no tenían una explicación a las cosas, pues pues se la daban, ¿no? Como tú dices, ¿no? Todo creían que era cuestión de magia o de brujería o de hechicería. Y ahí fue pues donde surgió eh, como lo mencionaste, esos juicios públicos que comenzaron a hacerse con una inquisición, ¿no? Ya eran jueces inquisitorios, se les llamaba. Y pues tenían todo un tribunal. Pues yo, por ejemplo, yo me vestí de campesina, como les dije, que Diana. de aldeana, porque no sé si ustedes vieron un capítulo de Sabrina en la que se va a esos tiempos donde estaban haciendo También un juicio en Los Simpsons. así, y pues ahí se ve como es como un tribunal, ¿no? Donde están el público, donde está un juez, inquisidor y donde está pues la persona señalada. Sí, o sea, sí está como que muy fuerte este tema, porque no sé, yo me imagino, o sea, todas las miles y miles de mujeres que fueron acusadas, y yo siento que fueron como que los principios de la ciencia, bueno, no sé, es como que mi percepción, y de que alguien como que, bueno, de la ignorancia colectiva, pues ya las enjuiciaban y Y pues es que ya había vale. hay otro dato que también marca el por qué. Hubo no recuerdo si era antropólogo, pero bueno, uno de estos estudiados que dijo, antes que se acusara tanto, decía que eran las mujeres las principales, porque nosotros éramos el sexo débil, ¿no? Entonces, como débiles, era muy fácil que los demonios o que el diablo pudiera Influenciarnos, ¿no? influenciarnos y nosotras caer y hacer pues ese tipo de cosas, ¿no? Pues Brujas. cosa que pues nos damos cuenta que actualmente que vemos y creemos que el sexo más débil pues no somos nosotras. Y Este, también había otro dato de que la literatura también había sobrepasado la realidad. Así como dice Yu, bueno, hace rato que estábamos platicando, que como que las brujas, o sea, con el gorrito y eso fue, bueno, ahorita les va a platicar eso Yu, pero, o sea, como a raíz de cosas de literatura que empezaban como que pues, a explayarse, o sea, la gente empezó a perder el sentido de la realidad en lo que escribía como fantasía y lo que en verdad pasaba. O sea, y fue cuando igual también se empezó como a marcar más que pues, todas esas fantasías de que las brujas, que son malas, que, ajá, o sea, como que que, bueno, como tú decías, pues de eso bueno, no recuerdo bien ahorita, se me fue, pero en esa época se dice que en la economía surgía el capitalismo, la colonización y el comercio de esclavos. Entonces también, en parte de eso del capitalismo, también el movimiento de la imprenta era mayor. Entonces, como decía Yu, que había un escritor que hizo un libro, el libro se llama Maleus Maleficarum, y era un libro de un demonólogo en el que él decía, pues él decía cómo cazar a una bruja, qué características tiene, cómo era, cómo enjuiciarla y pues todo para cazarlas, ¿no? Y con esa expansión pues, de lo que tú estabas mencionando, Vicky, fue que, bueno, yo leí que este libro fue, pues ha sido de los más vendidos. Y es que incluso antes de eso, o sea, la importancia de la literatura, sí, que en algún momento se volvió, por ejemplo, antes, o sea, mucho antes, era como muy exclusiva, ahora estas guías de magia eran exclusivas como para sacerdotes o para sabios, ¿no? O sea, era como gente muy exclusiva, los que tenían acceso a eso. Pero luego, con esos avances y todo, se empezó a volver un poco más accesible para todo el mundo
aparte de que los empezaron a traducir como las Biblias, yo creo, ¿no? Que de eso pasa, empiezan las traducciones como más sencillas para todo el pueblo, entonces ya cualquiera tenía acceso a poder hacer magia, entonces empezó a crecer demasiado, o sea, era como los magos o este tipo de prácticas eran incontrolables, ¿no? Iban en crecimiento y aparte, pues era algo que no podían controlar, ¿no? Y por eso se vuelve, yo creo que después, bueno, lo que decía Vicky, que sí, las imágenes que tenemos, las tenemos por la literatura, ¿no? Tanto vemos lo importante que fue ese tipo de cosas de la cacería y se empezó a poner de moda. Y les digo, Matthew Hopkins, que es como muy famoso en la cacería de brujas, porque ya era como su tarea, ¿no? O sea, empieza eso y se empieza a poner de moda, entonces ya era como un descontrol porque era fácil decir, no, pues es que mi vecino, casi si me cae mal, lo puedo acusar, y entonces eran ahí unos pleitos, y pues sí, mucha gente ha de haber muerto, ¿no? Una de las cosas curiosas, bueno, que a mí me llama mucho la atención, eran como estas torturas, ¿no? Que les ponían, y habían dos prácticas, una era para otra cosa, pero a ellas las amarraban y las aventaban a un lago para probar si flotaba. Ajá. O sea, imagínate, ¿no? Si no, pues ya valiste, pero pues tu alma es libre, ¿no? Porque no eras culpable. Creo que si pero te aún así, ahogabas, pues, morías. si te ahogabas es que no eras una bruja, si Ajá. flotabas, Si flotabas, es que tenías pues, el sí. poder demoníaco o así para para poder sobrevivir. En mi caso yo creo que me hundiría y pues porque no sé nadar. No sé flotar. Pero es que Entonces, te amarraban, entonces pero no sé, bueno, nunca lo he intentado amarrada, ¿verdad? pero dicen que de todas maneras no tenían Flotando. como no tenían cómo salirse bien libradas, porque algunas que se hundían, pues se ahogaban, ¿no? Entonces, de todas maneras morían, ¿no? Sí, por eso Igual te con, digo, o sea, lo único que la salvaba era como el hecho de que si eran libres ya eran como perdonadas, o sea, su alma iba a ir al cielo y si no, pues ya, sí. bueno, si se va, no, quién sabe. No me Sí, imagino, o sea, estar en esa época y ver que alguien realmente flotara. No sé si llegó a pasar o no. bueno, yo entendía que flotar, o sea, que tú flotas, ¿no? Que sabes flotar, Pero es que pues. estás amarrado, no es como que tú Ah, ya. flotes. Si estás amarrado, o sea, porque normalmente flotas con el movimiento de los pies o de las manos, así como que haces para flotar. No, pero cuando flotas por abajo estás Bueno, como, no te mueves. cuando respiras y te quedas así como de muertito, sí Ajá, puede ser, pues sí, yo creo que sí, pero o sea, bueno, los más listos, yo creo que trataban de flotar así, Pero pero no tenías que flotar, si no te iban a matar. pues ya Bueno, sé, si pero flotaban, es que creo, en otro lado leí que sí intentaban rescatarlas, ¿no? A las que se ajá. hundían. Pero pues, ¿qué tan probable era rescatarlas? Bueno, ponte que sí las rescataran y ya pues, se salvaron. Y Sí, ya si otra, flotaban, o sea, pues yo creo que no intentabas flotar, porque si flotabas a fuerza te llevaban a... Y que no o sea, sí las quemaban, pero a las que practicaban, como otro tipo de... ajá. Cuando pues hacías, ¿no? Lo que les decía pero de yo no herejía. te puse atención de que las amarraban también. O sea, pero es que no sé, pero o sea, de que era un amarre, que era una forma de torturarlas, pero no sé si alguien vio eso, aparte de que las No, apoyan en el agua, pero también era así como que... no, yo vi que les picaban con una aguja y que si no sangraban, pues igual, eran brujas. eh, Pues lo de la hoguera, de que las quemaban en la hoguera, era para que no tuvieran salvación ni su cuerpo ni su alma. Entonces, por eso eran quemadas. Te digo que eso fue como más moderno, porque un poco antes de todo este auge de cazarlas, las ahorcaban, o al menos en Inglaterra era así. Las ahorcaban y solo quemaban a las que eran herejes, porque no sé, pero ese era el castigo para la herejía. Y de ahí, para solo las brujas, así como comunes,
las ahorcaban. Yo creo que ya después han de haber dicho, ay, aparejo, quémelas. Sí, no, qué feo. Perdón, mi perro. Pues, no sé, o sea, por ejemplo, ya en contextos mexicanos, bueno, o sea, ya como en la actualidad, pues siento que hay más brujos hombres. Bueno, no sé qué brujas. Bueno, sí. no sé, esa es mi perspectiva. Pero, o sea, como que de repente cambió la onda. Bueno, o sea, ya creo que ya dimos un mega salto, pero... sí, dimos un mega salto. Porque, bueno, yo estaba, bueno, investigué, no leí, escuché, vi, no, pero decían que eso fue en Europa, ¿no? El surgimiento. Y de ahí surgió, o sea, lo más fuerte o lo más llamativo o que tenemos más conocimiento fue de las brujas de Salem. Ajá. Que incluso hay una película que se llama así y que pues el nombre es muy, Sí, muy se ha hecho sonado, ¿no? muy... Pero eso No, y ya aparte fue, eso sí, ya Salem fue es en como que un Estados super lugar Unidos. turístico en Ajá, Massachusetts. sí, en Massachusetts. Entonces salió de Europa, siguió y continuó. Retomando el punto de las brujas de Salem, se dice que también fue como parte de una histeria colectiva y comenzó con una pequeña población en la que unas niñas tenían una esclava negra que las cuidaba y ella tenía conocimientos sobre brujería, leer las cartas y todo eso. Entonces se dice que a las niñas les comenzaba a enseñar todo eso de cómo flotar adivinar cosas a través de cómo flotaban los huevos de cocina, ¿no? Cómo flotaban en un vaso y que ella los interpretaba. Y una niña de las que cuidaba comenzó pues, a tener como ataques y pensaban que esos ataques, pues, eran por brujería, ¿no? Pero se dice que también puede ser que era porque comían muchos hongos, como dijo Vicky, que les causaban alucinaciones y pues tenían esos episodios. Y a partir de ahí comenzaron pues a denunciarlas, porque no nos faltó comentar un poco más también sobre cómo eran los juicios. Y los juicios, comenzaba principalmente por una denuncia pública, como dijo Vicky, y Judith, así, eh, pues si yo sospechaba que Judith era bruja, yo iba y decía, es que tengo sospechas que ella es, y así comenzaba todo por una simple Una denuncia, ¿no? simple... Que puede Sí. ser que te caía mal o tú tenías intereses personales para demandarla, denunciarla, y pues tú ya la acusabas. Y Y lo feo es que con lo poco probable que era defenderse, yo creo, en ese entonces, mucha gente inocente ha de haber muerto. Aparte con esto, yo también eso estaba, o sea, mientras estaba leyendo, pensaba en eso, ¿no? Digo, por ejemplo, los hongos. Hay tres clases, ¿no? Los que son alucinógenos, los que son de comida y los que son mortales, ¿no? O sea, no puedes comer uno porque mueres. Entonces me imagino que así eso pasa con muchas hierbas y en ese entonces aún pues las personas que se dedicaban a esto, a tratar de curar aún para ayuda, a la hora de probar diferentes hierbas, no dudo en el que en una pues, se haya drogado o dos se haya muerto. Entonces, de ahí viene también yo creo que muchos de los poderes que tenían, ¿no? Así de, ujú. o sea, han de haber dicho, no, esta, ¿qué me dio? Y alguno drogado, ¿no? Y pues algunos si muere, así como que esta, no sé, pues las maldecían, ¿no? Con todo eso. Aunque dicen también que pues tenían poderes para convertirse en animales, que tenían poderes para volar. Yo no me puedo imaginar, la verdad, si realmente lo veían, o de dónde sacaban todo ese tipo de cosas, ¿no? Y Yo no que tengo esas mucha información. son creencias que pues al menos
nosotros que somos, no somos de la metrópolis, así de la Ciudad de México, sino de provincia, pues en los pueblos aún están esas leyendas, ¿no? De que, pues es que tal señor pues es brujo y se convierte y que se les llaman Nahuales. nahuales, ¿no? Aquí. ¿No? Y que Ujú. tienen ese poder de transformarse en animales y Yo pues creo que sí, mucho ha de haber sido de esas drogas, ¿no? O sea, en algún ritual con ciertas bebidas o con todo eso, pues un buen de alucinaciones. Digo, a lo mejor y sí, o sea, yo soy muy incrédula de todo y perdónenme para los que creen, sin ofender ni nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, como dice el dicho, hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces, como no me lo puedo imaginar estar en ese momento haciendo sus rituales y que se convirtiera en animal. Hay un animal muy famoso que hablan ellas, o que es de la brujería, que es el chonchón, no sé si han escuchado de él, que jamás. es como, sí, investiguenlo a todos, por favor, porque no sé mucho, pero era como representativo de la brujería, que era una cabeza humana con el cuerpo de como de un cuervo. Se llama chonchón. Ah, me suena. De hecho, a las lechuzas las relacionan con las brujas, ¿no? Y también con la Sea, son brujería. animales como hablábamos de que los gatos dan mala suerte, los gatos negros, y que en esta temporada, en el video pasado, pues también pues hay animalitos que son más señalados por eso, ¿no? Como las lechuzas que se dice que son unas brujas, que pueden ser brujas. Eh, Incluso hay animales que son pues también para brujería, ¿no? Que son utilizados para hacer brujerías y hacer hechizos Como y hechizos, ajá. Y como todo los eso. Como las gallos, ranas, los sapos. también los gallos, las cabras. Sí, las cabras. Pues es Pues que Sí, yo, la cabra está muy relacionada con el satanismo, ¿no? Y que al final de cuentas, ya en más cerca de estos tiempos, se, sí, se retoma, les ¿no? digo que en un inicio la magia era como más blanca, ¿no? O no era tan condenada. Y conforme fue pasando el tiempo, se fue relacionando más con el satanismo, era como uno, y era ahí sí como que se separó de la iglesia, ¿no? Entonces sí era más Sí, era satánico. totalmente que se involucraba ya al demonio, ¿no? Ya como una presencia o un intercesor que estaba ahí, ¿no? Sí, Para sí, sí. los Era el que hechizos. les daba como el poder, ¿no? O sea, de toda esa. Bueno, que también en eso, digo, yo tal vez porque no estoy metida en algo y pues gente que estudie o que esté alrededor de eso, podrá verlo, ¿no? Sí creo en el poder del diablo, o sea, sí creo que existe y sí creo que como en los demonios, ¿no? Y que tengan el poder, pero pues tienes que estar como metido en eso también, ¿no? No es Sí, como, sí, yo, es que pues hace rato comentábamos con Judith sobre qué es un demonólogo. No sé si tú quieres decir el concepto. no, pues, el demonólogo es la ciencia o una variante, Rama ¿no? de la De la teología. ciencia, una rama de la Teología. teología que estudia a los demonios, ¿no? Y su poder y todo esto. Ajá. Y pues estos demonios pues son así como los ángeles que pues vienen desde querubines, ángeles, arcángeles, pues los demonios Está todo también lo contrario también. son por legiones, ¿no? Y tienen unos, este, pues una estructura también y un cierto nivel, no sé, una Sí, sí, claro. jerarquía. una jerarquía exacta. Pues ahí tiene que ver como un poco lo que decíamos de los fantasmas, ¿no? Y todo esto. Al final los espíritus y todo, Sí, que también tienen que ver. en esto de cuando ya se involucró primero comenzó pues todo muy sano, ¿no? O sea, yo me imagino como hasta ahora que hay chavas
pues que tratan de regresar a la naturaleza, a la tierra, más espirituales, más bohemios. Y eso podría ser como magia blanca, ¿no? Ya Sí, con la intervención del demonio y que ya comenzaron a celebrar el Sabbat y estas fiestas orgiásticas en las que pues cometieron infanticidio, que empezaron la libertad sexual, pero ya de forma desordenada y qué más, pues por eso se incluso separa de la iglesia, ¿no? Porque sí era completamente pagano y pagano, o sea, es como lo contrario a, pues al cristianismo, ¿no? O sea, ahí sí tenían Bueno, sus pero no, o sea, rituales, sus fiestas, sus celebraciones, este, ay, sí, yo así, bueno, o sea, no es que estuvieran trabajando como que muy cercana, o sea, porque a la iglesia pues no le parecía, o sea, muchas cosas de la historia no les parecía como a la iglesia católica. Sin embargo, pues como pues eran, pues o sea, el pueblo completo como que sí accedía a esta onda de las fiestas y todo, pero no era como tal que estuvieran trabajando con la iglesia, o sea, como es toda esta onda de la magia, pues, o sea, bueno, de la no, no, brujería. no, O sea, no, es que no, es lo que te digo, o sea, no no es, estaba peleada con la iglesia a principios de la Edad Media, pero a principios de la Edad Media estamos hablando de que la Edad Media dura 1000 años. Entonces pues, estamos hablando de hace mucho no, tiempo. sí, Entonces, y, ya a finales, o sea, 1000 años después, ya era todo lo contrario. Al principio no estaban peleados porque esos rituales eran en nombre de Dios. Entonces, ya para este entonces, la iglesia, bueno, y tampoco el cristianismo estaba en ese entonces, ¿no? A principios de la Edad Media. A finales, cuando ya está como todo esta religiosidad y bueno, todo el cristianismo en su auge también, pues está esta casa, ¿no? Porque es este pleito de que no están cumpliendo con las reglas de Dios y entonces merecen la pena de muerte. Empiezan, a los tenía unos, herejes. mira, ahorita te digo, en 1542 se escribe o decretan, bueno, hacen el primer decreto Enrique VIII en Inglaterra, en contra de las brujas. Fue en 1542, o sea, no tiene tanto tiempo, ¿no? O sea, cuando ya se empiezan a modificar las leyes para poder casarlas y poderlas, o sea, de hecho hay un decreto que decía, creo que era bíblico y te decía nada más que tenían que casar a los envenenadores o que tenía que morir los envenenadores, ¿no? Y después lo cambian a que no podía vivir una bruja, ya como tal bruja, ¿no? Pero eso fue hasta, ahorita te digo, no sé, pero por ahí de 1560 y tantos, por bueno, es Jacobo que no I. sé exactamente, o sea, con fechas, pero pues sí, o sea, como dices que, bueno, no sé, duró muchísimo tiempo, no sé, lo de la Santa Inquisición, pero por ejemplo, cuando ya en Europa estaba pasando eso, que era como en la etapa gótica, se podría decir, es que no sé de años, no recuerdo. Pero, o sea, no sé, en Europa ya estaban fundando las primeras universidades, ya estaban, no sé, pero por ejemplo en América estaba todo, o en Latinoamérica estaba todo lo que daba lo de la Santa Inquisición. O sea, fueron como Mira, que de las etapas que primeras no pudieron. universidades en Europa, es lo que te decía, es Ajá, en el siglo XII. O sea, ajá. ahí es donde empieza con Aristóteles y todos ellos, empiezan como a estudiar todo, pues. Pero es que Aristóteles, bueno, ya. Ah, Sí, bueno, es que en ahí esa sí, época son como las primeras sí, no, sí, sí, sí. Ah, eso era universidades. griego. Ajá, no, pero me Me refiero dormía. como a las universidades Pero eran modernas. los que empiezan como a estudiar eso, pues, que te digo. Ajá, sí, 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 sí.
y ya. Así como que, Perdón, ya ven, ay, así, ¿no? Te quité tu emoción. no, o sea, es que fue como, me distraje un momento y se me Me fue siento la como onda. que estuviera copete así con esta cosa acá. ¿Qué? Nunca he No, tenido copete más que cuando tenía como 8 años. no manches, no. Y no se los recomiendo a las colochas porque te salen nada más así. Como Betty la Fea. Ándale. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? Bueno, de que las brujas, la brujería se empezó a salir fuera de control con esta onda que se dividió entre blanca y negra, ¿no? Sí. Bueno, yo Y ya siento empezaron. que pues en muchos de los casos lo que fueron sucesos de histeria colectiva, ¿no? Que se dio eso de que pues todo el mundo empezó a estar en crisis emocional y que pues ya no podías ni confiar en los demás, ni confiar que el otro te acusara a ti, porque siento yo, no sé, no lo leí de ningún lado, pero yo siento que quizás habían muchas intenciones o algún interés eh, pues de algunas personas, ¿no? O sea, tal vez yo tenía un interés, no sé, económico y me convenía que tal familia fuera, pues acusada y destruida, ¿no? Entonces, o intereses personales, intereses No, ¿y políticos, sabes no qué? sé, intereses religiosos principalmente también de la iglesia. Entre los pleitos que se traían, lo que decimos, ¿no? De que hasta tu vecino te podía acusar porque le caes mal, estaban estos, como el que les digo, de Matthew Hopkins, que pues obviamente no las casaban nada más porque sí. O sea, les pagaban a las personas que casaban, ¿no? Entonces, yo creo que sí era un poco económico y bueno, es toda una historia porque también sería algo muy largo hablar sobre este hombre y porque también tenía de hecho, cuando lo empiezan a investigar, porque ya era como mucho él, ¿no? Pues desaparece, ¿no? Y nadie nunca volvió a saber de él en algún momento. Pero pues, o sea, te digo, sí, yo creo que hubiera sido fácil, ¿no? Así de, oye, si me traes una bruja, te pago 2,000 euros. Pues, ay, invento ahí una que se vea medio rara y o sospechosa y ya me la llevo y ni cuenta se van a dar y me pagan, ¿no? También podría haber sido así un poco. No te escucho. Que, Silen- ya, que leí que muchas de las personas, bueno, las mujeres acusadas eran señoras principalmente de la tercera edad, ¿no? Y que pues eran como, pues vulnerables, que decía ahí que eran feas, eh, pues no sé, como que eran un blanco fácil para poderlas, pues acusar. acusar. Pues sí, ¿no? O sea, también, pues te digo, todas las que estaban lejos de las reglas sociales y religiosas, yo creo que eran un blanco fácil, ¿no? O sea, de decir, pues no vas a la iglesia, tienes, no sé, andas con cualquier hombre, o sea, todas estas reglas, ¿no? Que ya sabemos. Pues era más fácil antes acusarlas, ¿no? Sí, toda aquella mujer que le parecía rebelde y que Y yo creo que también de eso, por eso se puso de moda como el ser brujas ahorita, porque ya todas somos rebeldes, ¿no? Ahorita está de moda hacerlas, ya no ser la bruja, o ya no ser la mujer sumisa de casa y que no, que voy a obedecer, aunque me golpeen, aunque me engañen, aunque me hagan, y aunque esto, y no tengo ni voz ni voto, y así, ¿no? Lo que decíamos, el sexo débil y que no tengo, o sea, entonces es un buen ejemplo de que antes, o sea, a esta mujer se le acusaba y se le quemaba por ser, por ser así, ¿no? Entonces ahorita tenemos la libertad de decir soy bruja porque soy rebelde y porque no sigo estándares o no sigo cánones o así, ¿no? porque puedo tener una libre creencia, ¿no? Puedo ser, tomar decisiones y ser Y yo Valeria igual, simplemente.
Porque sí está bien feo cuando empiezas a leer todo esto de la brujería, como si dentro de la magia, aún antes de ser, o sea, sabemos que cuando ya se hizo como bruja, la brujería, como tal el nombre, se hizo como más femenino, ¿no? Acusábamos a las mujeres. Pero aún desde antes era como, porque hubo un tiempo en el que, te digo, cuando ya empiezan a tener acceso todos, la hechicería era para inteligentes, no era para cualquiera. Y pero a los hombres siempre se les ha visto como, y no tenemos nada en contra de los hombres, pero sí, sí se marcaba la diferencia, ¿no? Como un hechicero, como positivo, ¿no? O sea, era algo positivo como para ayudar, casi, casi como médico y esto, para hacer cosas buenas, y a la mujer se la acusaba, porque no, o sea, no era ya la práctica en sí, sino todo el contexto, toda su vida, todo lo que hacía, y ya era mal vista, ¿no? O sea, era como negativo. Sí, porque incluso los reyes pues siempre han recurrido desde épocas antiguas pues a un astrólogo, a un consejero, un hombre que tenga conocimiento más místico y no a una mujer. Sí, y es que te digo, o sea, sí hubo un tiempo en la antigüedad o en la Edad Media en el que ya no era cualquier cosa, o sea, un mago era una persona estudiada, era una persona con conocimientos, no, o sea, no cualquiera podía hacerlo. Entonces de ahí empieza, pero eran los hombres, o sea, las mujeres, te digo, eran pues no brujas en ese entonces, pero... Sí, pues está el mago Merlín, ¿no? O sea, están los magos, los tres reyes magos, o sea, y muchos magos que... ¿Cuál? Rasputín, el O sea, ruso. sí, que no se les ve mal como pues a las mujeres. Sí, Y sí, qué triste.